Como consecuencia del conflicto armado interno en Colombia, a miles de hombres, mujeres y niños les son vulnerados sus derechos. Abogadas como María Emma Bernal se encargan de buscar justicia a través de las leyes que rigen este país, como lo hizo con Edwin Molik, quien perdió su miembro inferior, y cientos de mujeres del Cauca que fueron abusadas sexualmente por hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley. Yo soy María Emma Bernal Montoya, abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, con diplomado en la Universidad Santiago de Cali y especialización en la Universidad Libre en Derecho Administrativo. De los casos más representativos está el de Edwin Molik, quien fue reconocido como víctima a raíz de haber perdido su miembro inferior. En el departamento del Cauca, en la vereda San Miguel, las mujeres víctimas de abuso sexual dentro del conflicto armado interno que vive el país y que sin embargo siguen en pie de lucha y sin ánimo y sin deseos de venganza. María Emma Bernal es madre, hermana, cuñada, fue esposa, es abogada. Decidí estudiar Derecho por la cantidad de injusticias y el difícil acceso a la justicia que tienen las personas por el desconocimiento de la ley. Tengo un diplomado en conciliaciones porque pienso que muchos de los procesos legales que se dan es por la intolerancia, por la falta de llegar a acuerdos. Por eso hice conciliaciones y terminé una especialización en Derecho Administrativo porque el Estado no tiene dolientes tampoco. Entonces se busca demandar en un afán de enriquecerse al Estado. Lo mejor de ser abogada es cuando se restablecen los derechos de la víctima o del usuario. Y lo peor, o lo más malo de ser, lo más difícil de ser abogada son los tiempos en los juzgados, la demora en el proceso judicial que hace que los procesos sean largos, costosos y desgastantes. El caso de Edwin Molik fue un caso muy particular y se dio en este año 2013. Ese día había una jornada especial de atención a víctimas. Entonces, durante estas jornadas el defensor saca a los funcionarios de su labor y atendemos un grupo grande de víctimas para evacuar víctimas que tienen represadas solicitudes. Entonces, ese día tenía pico y placa y una colega había quedado de recogerme. Como no llegaba y para no llegar tarde, abordé un taxi. Venía en el taxi y le pedí el favor al conductor, un muchacho, que por favor tratara de evitar los trancones y me llevara lo más rápido posible a la Defensoría del Pueblo. Edwin, en cierto momento, en un trancón que hubo, me dijo, ay, voy a salir un momento. Se bajó del carro y se acomodó la prótesis de su pierna que le estaba tallando. Entonces, él me contó su historia, donde él había sido víctima. Yo me encontraba en el barrio Alfonso López, cerca de entre la 1 y 2 de la mañana, y tenía que llevarle un empalme a un compañero que era el que iba a repartir las bucetas al día siguiente en la empresa. Cuando en ese momento un compañero de donde estábamos nosotros
perdón, no un compañero, era una persona que estaba cerca de nosotros, hizo unos tiros al aire. Al hacer esos tiros al aire yo terminé de hacer lo que estaba haciendo, entregando mi empalme y retirándome. Cuando yo me retiro, baja la policía y me dispara indiscriminadamente, sin un alto, sin decir nada. Y ahí es donde me hieren en la pierna. Yo iba en mi moto, yo me transportaba en una moto. Como pude, logré llegar hasta cerca del hospital de López, donde por falta de sangre caí en la mitad de la vía y unas personas, casualmente unos taxistas, me colaboraron y me llevaron hasta el centro médico, donde me prestaron los primeros auxilios y donde lograron salvar mi vida. Influyen las dos cosas. Influye, pues obviamente el tiro, que es un tiro de un arma de calibre grande, disparada por ellos. Y pues la situación fue que me prestaron los servicios de primer auxilio en el hospital de López, Joaquín Paz Borrero, donde pues gracias a Dios me salvaron la vida. Y de ahí fue a Confenalco EPS, donde me tuvieron mucho tiempo sin enviarme a un hospital de nivel grado 3, que es donde verdaderamente tenían que hacer el trato de mi pierna según la gravedad que tenía. Y no lo hicieron a tiempo, se demoraron mucho en ese trámite. Entonces estuve hospitalizado en el hospital departamental, donde me enviaron, pudiéndome enviar a un hospital a una clínica, perdón, como Valle de Lili, clínicas que tienen los aparatos para poder haber salvado mi pierna, la cual no poseo ahora. Y allá hicieron lo imposible, hicieron sus méritos, pero las cosas no fueron muy buenas tampoco. Entonces la pierna se pierde y lastimosamente me toca volver a empezar de cero para salir adelante. No, fue un cambio totalmente radical. Volver a empezar de cero fue tremendo. La empresa me reubicó y a la vuelta de un año me echó. Nació mi hijo el día que me echaron, el 6 de agosto. Con la bendición de Dios, ese hijo es el que me sacó adelante, el que me tiene trabajando fuertemente para salir adelante. Tengo una esposa maravillosa y muchos amigos que en ese momento me dieron la mano. Tocó casi pedir que limosna para poder volver a salir adelante, pero con la ayuda de Dios aquí estoy, dando un ejemplo y haciendo muchas cosas que son positivas para la sociedad. Una bala de las que dispararon lo afectó a él y esto ocasionó que le tuvieran que amputar su pierna. Él me contó toda la historia y fue terrible porque a raíz de esta experiencia tan traumática, donde él pierde su miembro inferior, sufre una depresión severa. Aparte de eso, subió de peso de una manera impresionante y tuvo que ser sometido a un bypass. Los problemas que se le presentaron a Edwin fueron, pienso que aparte del traumatismo por la pérdida de su miembro inferior y los problemas económicos que le acarreó el incapacitarse para trabajar, fueron las amenazas que recibió. Yo tuve muchos abogados, los cuales sin causa justificada se retiraban de los casos, pusimos la demanda, llegaron amenazas. Me tocó dejar de vivir donde vivía, donde mi abuela, y venir a vivir aquí donde estoy ahora, en este barrio que gracias a Dios me ha acogido.
Después de perder la movilidad en su miembro inferior, Edwin interpuso una demanda contra los policías que le ocasionaron esto, pero prontamente recibió amenazas de ellos y tuvo que dejar el hecho en la impunidad. La abogada María Emma fue la encargada de comentarle sobre el derecho a una reparación directa por parte del Estado. Mi función en la Defensoría del Pueblo fue como abogada de recursos, servir de enlace con la unidad de víctimas para que los usuarios o las víctimas tengan acceso al registro como víctimas, ser incluidas en el registro de víctimas. La labor que realizo en el comité organizador del tercer encuentro de mujeres afro es netamente jurídico y la parte social porque el encuentro internacional busca el empoderamiento de la mujer tanto social como económico y político. Él demandó, ¿sí? Y me contó que fue amenazado, que los abogados que lo representaban también fueron amenazados y que era muy duro para él que la cosa se hubiera quedado así, que hubiera una impunidad total. Yo interpuse una demanda contra personajes de la policía que estaban a punto ya de retirarse y donde este caso hubiera salido a flote, se hubiera dado de la manera legalmente que se debía dar, estas personas no hubieran alcanzado a llegar a su culminación de carrera. Entonces para ello es más fácil terminar con la persona o amedrentar a la persona que de cierta forma responder por el daño que causaron. En el momento yo le cuento mi historia, lo que me pasó con la policía y ella me explica acerca de la ley de reparación de víctimas, que yo tengo derecho. Entonces concordamos una cita el mismo día. Cuando Edwin me cuenta toda la historia, le comento que ese día se está realizando una jornada especial en la Defensoría de toma de declaraciones masiva para aligerar el proceso y atender la mayor cantidad de víctimas posible. En el momento en el que ya pasa todo esto y yo conozco a la doctora María Emma, ella cuando me dice, no, tú tienes derecho a una reparación directa por parte del Estado porque el daño te lo hicieron y ese daño tiene como una salvedad pues, por parte de la ley de reparación de víctimas. Cuando ella ya me dice esto, yo pues vuelve a nacer una luz de esperanza porque yo ya daba todo por perdido. No tenía de dónde más agarrarme. Le comenté entonces a Edwin que iba a conversar con el doctor Leonor Ramos para que me permitiera atenderlo a él también, porque ya teníamos el número de víctimas que íbamos a atender, que si él tenía la documentación. Él me comenta que sí, que él tiene todo el expediente con las historias médicas, con todas las declaraciones y todo el proceso que se llevó. Pues la doctora María Emma me invita a que vaya y ponga mi denuncia, a que dé mi declaración. Y inmediatamente pues yo, obviamente por razones laborales no podía llegar en el momento, pero saqué el tiempo y fui, ella me atendió muy amablemente, todos los funcionarios de allá se prestaron para colaborarme. Y la verdad pues se logra hacer la erradicación y la encuesta que ellos hacen para todo este tipo de temas. Cuando Edwin llegó a la Defensoría con toda la documentación y casualmente fui yo quien lo atendí y le recepcionó la declaración, se diligenció el formulario, ¿sí?, que se diligencia cuando la víctima va a denunciar el delito,
¿sí? Y se hizo todo el acopio documental que tenía Edwin en sus manos debido a, o gracias a la demanda que había presentado, tenía el expediente muy completo. Ese formulario que se diligencia se envía inmediatamente a la unidad de víctimas. Yo inicio mi labor con una víctima, tomo la declaración y en el momento que la acompaño a la salida, llega de nuevo Edwin y llega con toda la documentación. Esto me permite que sea casualmente que lo atienda yo, logrando hacer pues una declaración muy completa de todo lo sucedido, y el aporte documental que él hizo pues fue muy específico y eso permitió que se hiciera una declaración completa. La motivación para ayudar a Edwin fue que me llamó la atención que una persona tan joven hubiera sido víctima de este hecho tan lamentable, y su sentido de pertenencia con la familia, sus ganas de salir adelante, y también su situación de enojo por la impunidad, siendo que fue víctima de un hecho que no debió suceder. Entonces él me cuenta su entorno familiar, que es casado, que su esposa está en la universidad, que tiene un niño y que trabaja como taxista para salir adelante. Yo llegué allá y la verdad vi una cantidad de gente alrededor mío, todo era muy, ¿cómo te digo? La palabra era muy discreto, o sea, cada cual hablaba de su tema y no había forma de uno escuchar a los demás en su declaración. Entonces fue algo que fue muy breve y la verdad no fue incómodo. ¿Por qué? Porque uno podía hablar tranquilamente sin tener problemas de sentirse de que lo fueran a escuchar debido a la repercusión del tema, ¿no? Porque pues mi lío es directamente con unos cuantos policías, los cuales me hicieron el daño. Perder una pierna no es fácil, perder una uña tampoco. A las mujeres les duele perder una extremidad de su cuerpo como una uña y les duele. Imagínate qué quiere decir volver otra vez a empezar a caminar, qué quiere decir otra vez salir a la calle a buscar el sustento, donde todas las puertas para la mayoría de personas discapacitadas se cierran, porque en esta ciudad o en este país las personas discapacitadas son las que menos reciben las empresas, porque hay gente que hay con mayor capacidad física y conocimientos. A donde a uno le piden a uno unos conocimientos exagerados para poder entrar, y si los tiene muchos no le dan la oportunidad. Lastimosamente así es. Pero conté con la bendición de Dios de conocer una empresa de taxis que se llama la organización Cerdán, los cuales ellos me dieron un taxi para trabajar y en la cual llevo ya aproximadamente 4 años. La unidad de víctimas tiene un comité en el que revisan los casos y determinan, de acuerdo al acopio documental y a la veracidad de los hechos, quién es víctima. Y pues cuando fue revisado el caso de Edwin Molit, se determinó que sí es víctima y que va a ser reconocido como tal. Los factores que se tuvieron en cuenta para reconocer a Edwin como víctima fueron que cumplía con los parámetros establecidos en la ley y que define quién es víctima. El mecanismo para que Edwin fuera reconocido como víctima fue tomar una declaración amplia, veraz, lo más clara posible y respaldada con las pruebas documentales.
Mi vida ahora pues tiene una ilusión de conseguir mi casita, de conseguir un taxi para trabajarlo, poderle brindar una estabilidad mayor a mi familia, brindarle de pronto cosas que en todo este tiempo que hemos pasado, duras adversidades, no se nos han dado. Poder volver a estudiar, quisiera estar en la universidad, un propósito que se vio frustrado debido a lo que sucedió y seguir con lo que me gusta, que es el deporte. Lo que me motiva a ser entrenador de ellos es sacarlos adelante, demostrarle que a pesar de que tengo una discapacidad, nosotros las personas discapacitadas socialmente servimos a la comunidad. Ellos pueden crear muchas amistades y evitar barreras de delincuencia. Con el deporte se pueden solucionar muchos inconvenientes en la sociedad. La verdad es una nueva oportunidad de vivir a través de ellos, es volver a sentirme vivo, es volver a sentir que soy útil para la sociedad y es volver a creer en que puedo hacer muchas cosas que antiguamente, después de que perdí la pierna, pensé que no iba a volver a hacer. Cuando Edwin es reconocido como víctima, lo primero que hace cuando tiene la resolución en sus manos es llamarme y muy contento me confirma que ya fue reconocido como víctima. Esto era muy importante para él porque la indemnización como tal, si bien es importante, lo que persiguen las víctimas es ser reconocidas como víctimas. La verdad, esta es la forma de mostrarle a esas personas de que hay un Dios muy grande que nos da la oportunidad y todo se lo agradezco a Él y de que palabras no hay para uno volver a sentir esta razón de ser un ser humano, de volver a crecer como persona, de ser útil a la sociedad y más aún de inculcarle buenas cosas a los niños, buenas actitudes. Yo te cuento que yo me sentí muy bien atendido, me siento muy agradecido porque no es una persona con una calidad humana impresionante, la cual verdaderamente hace las cosas sin esperar nada a cambio, o sea, demuestra su profesionalismo en su labor y ojalá todo el mundo fuera así. Es verdaderamente de felicitar a una persona de estas que trabaja con tanto fervor por ver a nosotros los que somos víctimas salir adelante en nuestros casos, que prosperen nuestros casos. Para Edwin significa que el Estado reconozca que se equivocó, que cometió una arbitrariedad y que él fue víctima de esto. Pienso que como decía antes, lo que las víctimas pretenden no es tanto la indemnización, sino ser reconocidos como tal, porque aparte de sufrir un hecho que vulnera los derechos humanos, sus derechos fundamentales, es el no ser reconocido este hecho. Las palabras de Edwin fueron muy bonitas porque lo primero que dijo fue que Dios la bendiga por haberme escuchado y por haberme prestado atención. Fue la satisfacción del deber cumplido porque el objetivo como abogado de recursos y como ser humano es que las víctimas pues, accedan ¿sí? a los beneficios de la ley de víctimas y pienso que es cuestión de justicia. Pienso que no todos son malos, de que hay gente que verdaderamente sí sirve a la sociedad. En el caso de la policía también, es una institución que tiene unos pocos que son malos, lastimosamente, en todos los gremios lo hay,
lo mismo como los abogados, pero no todos son malos, hay gente que verdaderamente saca la cara y hace verdaderamente la labor que se debe. Entonces no vivo en contra de ninguno de los dos, ni tengo ningún resentimiento hacia la policía. Quise ser policía, pero no pude porque obviamente en la policía no reciben personas discapacitadas. Este caso, la reflexión que genera es que hay muchas víctimas aún que por desconocimiento de la ley de víctimas no tienen acceso a ella, que falta, yo diría que, mayor información. Que se acerquen, que no es difícil, todos tienen derechos. Sabemos que han pasado cosas y daños que nos ha hecho el Estado. Cuando me refiero al Estado puede ser la policía, pueden ser muchas entidades como la guerrilla, personas que nos han agredido, tienen derecho. La reparación de víctimas es para todas las personas. Acérquense y pregunten, no les dé pena preguntar. A mí no me dio pena, aquí estoy, soy uno de los beneficiados y gracias a Dios los invito a que vayan. La abogada María Emma Bernal hizo parte del grupo de abogados de recursos que se encargó de lograr que cientos de mujeres abusadas sexualmente por hombres pertenecientes a grupos al margen de la ley fueran reconocidas como víctimas del conflicto armado e ingresaran a la ley de reparación de víctimas. El reto más grande como abogada ha sido atender el mayor número de víctimas posibles y ver la situación real del conflicto armado interno que vive el país, la vulneración de los derechos humanos a las víctimas dentro de este conflicto y la esperanza que tienen puesta en la ley de víctimas. El proceso en el Cauca se inició a raíz de el trabajo en la Defensoría del Pueblo con las víctimas. Dentro de ese proceso se hacen unas visitas a los municipios y a las regiones donde han sido víctimas del conflicto interno armado que se vive en el país. Entonces, cuando nos tocó en el Cauca, en la vereda San Miguel nos encontramos con casos terribles, tanto como homicidio, desplazamiento. Pero lo más impactante fue la situación por la que atravesaron las mujeres de esta vereda, que el grupo al margen de la ley que incursionó en esa vereda se adueñó de las casas de los habitantes. Montaron un centro de operaciones, por decirlo así, y entonces los propietarios de sus casas tenían que dormir en el suelo, no podían utilizar las habitaciones, la cocina. El grupo al margen de la ley utilizaba los alimentos. Y lo peor de todo fue la situación de las mujeres que fueron abusadas sexualmente. Muchas de estas mujeres, cada que
jefe de este grupo al margen de la ley quería y las encontraba, pues hacía uso de ellas. Muchas se embarazaron, ¿sí? Y decidieron tener sus hijos. Estos niños, para evitar ser discriminados, ¿sí?, por los demás habitantes, fueron sacados por sus madres de la vereda y enviados a otras regiones del país. Fue entonces donde la abogada María Emma Bernal inició todo el proceso jurídico para lograr que estas mujeres, víctimas del conflicto armado interno, fueran reconocidas en la Ley de Reparación de Víctimas. Lo primero que hizo fue dirigirse al abogado de recursos. La abogada de recursos es la persona encargada de gestionar ante la unidad de víctimas, ¿sí?, que esa declaración que rinde la víctima sea evaluada por el comité de la unidad de víctimas y sea reconocida como víctima la persona. Dentro de este proceso, muchas veces por falta de pruebas documentales, ¿sí?, o porque por ser víctimas muchas veces olvidan detalles como fechas exactas, ¿sí?, entonces les es negada, ¿sí?, la inclusión como víctimas. Colombia es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. En los últimos 10 años, el gobierno nacional ha registrado cerca de 5 millones de desplazados en el país. De ellas, cerca del 70% tienen vínculos con la tierra, pues en Colombia viven 87 pueblos indígenas identificados. Ellos son uno de los grupos humanos más vulnerables a la violencia y a uno de sus efectos directos, el desplazamiento interno. Según cifras oficiales, aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas del país pertenece a alguna etnia indígena. El abogado de recursos lo que hace es revisar la resolución que expide la unidad de víctimas y tratar de que esta víctima sea incluida. Entonces, para eso se interponen todos los recursos de ley, como es la apelación, ¿sí?, en caso necesario la tutela, utilizar todos los recursos que la ley ofrece para que la víctima sea incluida en el registro de víctimas. Alejandra ha vivido los horrores de la guerra en varias de sus manifestaciones. Los paramilitares asesinaron a su esposo. A él lo mataron para desplazarnos por la tierra. Los mismos actores armados violaron a su hija y también violaron a Alejandra. Se siente uno incapaz, se siente uno, mejor dicho, no sé, porque uno tiene en este momento es ganas de morir. Es como si uno no quisiera vivir más. Angélica Bello, sobreviviente de la UP y defensora de derechos humanos, fue violada por quienes le dijeron que tenía que callarse. Nos dijo que podíamos mostrar su rostro. Mientras ellos abusaban de mí, me colocaron siempre un arma en la cabeza, que ellos ratificaban y dejaban muy claro que esto me lo había buscado por las denuncias que había hecho y que lo hacían con el objetivo de callarme. La víctima se define como toda persona que ha sido víctima dentro del conflicto armado interno que vive el país. Un equipo periodístico de 90 minutos presenció un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes en las montañas del norte del Cauca. Pero grabando. Hacia los soldados. Permiso, fíjate. Con permiso. Dale, ¿Vamos para arriba? Dale. No, larguelo, aquí lo veo. Fueron 10 largos minutos de intensos combates. La víctima, por ejemplo, del desplazamiento obtiene ayuda humanitaria, ¿sí? Unas ayudas también en todo nivel, es una ayuda integral en cuanto a vivienda, educación, salud y la ayuda monetaria, ¿sí?, para que sufraguen sus gastos.
inmediatamente entran al sistema de salud, se benefician también, tienen el beneficio con el SENA, las universidades, entonces es una cobertura muy amplia. Aparte de eso, la indemnización. Las víctimas por desaparición forzada, por homicidio, por abusos. También tenemos los desmovilizados, aquellos jóvenes que han sido reclutados siendo menores de edad y se desmovilizan antes de cumplir la mayoría de edad. Indudablemente las víctimas de abuso sexual, porque se dan todos los tipos de violencia, ¿no? Violencia de género, por ejemplo, y sobre todo que las mujeres, son muy dramáticas las historias que se escuchan en cuanto a los abusos sexuales. Hubo una muy particular, que fue una señora que fueron a buscar su compañero permanente. Al no encontrarlo, todo el grupo, al margen de la ley, abusó de ella y su hijo observó la situación. Estas son las imágenes del conflicto armado que a diario observamos en Colombia. Pero a través de los ojos de una mujer se ven así. La guerra le arrebató el esposo a Leonilde Mejía hace 9 años. Yo no quería la vida sin la persona que yo había elegido, pues compartir mi juventud y mi vejez. Ellas, madres, esposas, hijas o hermanas, a diario entierran a sus seres queridos. Están quedando solas en medio de la guerra. Aparte de esto, la señora fue contagiada con una enfermedad sexual y no era capaz de contarle al esposo qué pasaba. Entonces ella se acercó a la Defensoría del Pueblo, manifestó pues lo que le había sucedido. Entonces se hizo un trabajo integral con el defensor del pueblo, con la psicóloga y por supuesto con el abogado de recursos, para remitirla inmediatamente a valoración psicológica, a valoración médica y ofrecerle el apoyo necesario. Cerca del 80% de las personas desplazadas en Colombia son mujeres, niños y niñas. Según el 7º informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado, el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las mujeres desplazadas, cabeza de familia, están solas. La violencia de género, porque la mujer, aparte de ser agredida, muchas veces es culpada por el compañero permanente, como si fuera una situación que ella debió evitar. Que las víctimas, aparte de la indemnización, lo que buscan es ser reivindicadas, ser visibilizadas y que sean reconocidas como víctimas. Que se les diga si usted fue víctima del conflicto armado interno y no estuvo acompañada por el Estado. La jornada en el Cauca fue un éxito porque se atendió toda la gente que llegó, se acercó para ser escuchada y para solicitar información sobre su caso. Fue una jornada extenuante, pero la pasión de todas las personas que estábamos realizando eso, el objetivo era atender todas las personas que llegaran. Entonces, con el transcurrir del tiempo, se da cuenta uno que estas víctimas que rindieron declaración o los derechos de petición o las tutelas que se presentaron tienen un final en el que la víctima es reconocida como tal. Lo más difícil de estar en el Cauca, el miedo que tienen las víctimas todavía, ¿sí? El abandono que sienten por parte del Estado. Aparte de eso, las condiciones en las que viven. No hay oportunidades de trabajo, la gente teme que se vuelva a repetir la historia y la ley de víctimas dice que se garantizará que no se vuelva a repetir. Durante el tiempo que los grupos al margen de la ley se han asentado en los diferentes municipios del país, ¿sí?, o ciudades, se ha determinado, se ha detectado que el Estado no hizo presencia.
En medio de la jornada que se adelantaba en el Cauca, la abogada María Emma se sorprendió tras el poco apoyo que se les brindaba a las víctimas del conflicto armado. Estuvieron en manos de los grupos al margen de la ley, y ese es el sentimiento de las víctimas de abandono. Todo el grupo que estaba en esa zona cuando estaba en conflicto, en combates, se quedó, pienso que es por la pasión, por lo que significa la ley de víctimas, que pienso que es la ley más bonita que ha habido hasta ahora y que tiene un objeto social muy amplio y que todos esperamos que se lleve a cabo y se cumpla a cabalidad. La reflexión que nos deja la experiencia de lo vivido en el Cauca y en el trabajo con víctimas es que escuchamos siempre las noticias y oímos de los combates, de las víctimas, pero el tener las personas frente a frente y escuchar todas las cosas por las que han pasado, ¿sí?, los ciudadanos de nuestro país, nos hace entender que estamos en una guerra, ¿sí?, y que nos permite este contacto con la gente que ha sido víctima del conflicto armado interno, ser mejores personas. Lo que esperaba de ser abogada ha sido siempre la consigna de restablecer los derechos de las personas y lograr un equilibrio entre lo legal y lo moral. La frase que me representa como abogada es: el conocimiento al servicio del ser. ¿Por qué? Porque ese conocimiento permite acceder a que se restablezcan los derechos que han sido vulnerados y se respeten.